Hola, Aarón. Hola, Aarón Tronco, ¿me escuchas? Hola, hola, hola. Sí, profesor, buenas noches, sí se lo escucha. Ah, ya, gracias, muy amable. Gracias, gracias. Ahí, esperamos un ratito ahí. Estamos ahora, aquí con la clase de Macroeconomía 2. Hoy con el tema de PBI, gasto y tipo de cambio flexible. De modo que tenemos ahí mucho pan que rebanar en estos temas. Uy, uy, uy. Vamos a ver aquí con Guaita Palacios. Guaita, ¿qué tal me escuchas? Eres nuevo, Hola, ¿no? ¿cómo está? Eres nuevo. No, siempre así, profe. O ha cambiado el logo, no sé, porque no he visto tu logo. Tu logo no lo había visto. No, siempre cambié de otra cuenta, profesor. Ah, ya, está bien. Sí, así es. Gracias, gracias. Por acá también tenemos a Carlos Enrique González Álvarez. ¿Qué tal me escuchas, Carlos? Bien, profesor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas, un gusto. Por acá también tenemos a Roger Humérez. Roger, ¿qué tal escuchas? Profesor, buenas noches. Dime, Sí, dime, ¿qué tal me escuchas? está bien, profesor, se escucha bien, claro. Igual, yo te escucho bien también. Ok, gracias, gracias. Entonces ya estamos aquí para comenzar con la asignatura. No sin antes, a ver, conversamos ahí por el chat un ratito para ir calentando el ambiente, ¿no? Ya le dije, por ahí también lo veo a Sofía Cachihualpa, también está ingresando, Constantino Huanca también ahí. Siempre se hace, se hace esperar Constantino con sus intervenciones, que siempre lo hace, y igualmente al resto, ¿no? Ni qué decir, pues, de Carlos Enrique, Troncos, Humérez, Guaita, ¿no? Vamos a ver. Mire, en el marco del Producto Bruto Interno, siempre se habla del consumo de las familias, ¿no es cierto? Ahí estamos de acuerdo todos, ¿no? Es un elemento del Producto Bruto Interno y que a la vez también es lo mismo en el marco de la demanda. Correcto, estamos ahí. Pero el asunto es lo siguiente, a ver, yo le pregunto lo siguiente, ¿eh? Normalmente se habla, digamos, del consumo de las familias, ¿no? Del consumo de las familias, el consumo de las empresas, el gasto de las empresas, el gasto público, ¿no? Y lo último, las exportaciones netas, ¿no? Y entonces, yo pregunto aquí lo siguiente, ¿en qué invierten las familias? ¿Qué cosa es una inversión para las familias? ¿Qué dicen ustedes? A ver, alguna opinión rapidito, por favor. No vamos ya. ¿Qué dice Sofía? Sofía, no te capes, ¿ah? A ver, ¿qué dice? En qué invierten las familias? Cada uno de ustedes, como yo, como todos, tenemos familias, ¿no? Y sabemos de eso, estamos ahí con eso, ¿no? Profe, ¿podría repetir la pregunta? Está escrita ahí en el chat, en qué invierten las familias. En el chat, por favor, váyanse al chat, ahí está la pregunta, ¿en qué invierten las familias? ¿Comprar alimentos será una inversión? ¿Comprar medicina será una inversión? ¿Cambiarse de chachá, como dicen, de ropa, de outfit, como ya modernamente le dicen, será de una inversión? Y por ahí ya tenemos una intervención, ¿no? Una intervención ahí de Aarón, dice, en bienes y servicios. Bueno, sí es una forma de decirlo, ¿no?
pero en forma general, ¿no? Una forma general de decirlo en bienes, ¿no? Ajá, ya por ahí, por ejemplo, ya estamos aterrizando el asunto con Humeres, un terreno, un terreno. ¿Cómo está Surco? ¿Qué tal? Buenas Profe, noches. Dime, también podría oye, ser, ¿no? Ahorrar el dinero que sobra, ¿no? Con todos los gastos económicos, ¿no? Para así, ¿no? Tener una mejor economía. Podría también ser. claro, claro. Ahorrar el dinero en cuentas a la vista, en cuentas a plazo, certificados bancarios, es una forma de invertir, de sacarle provecho a los recursos que pueden tener. Bien, bien. Entonces, en general, hay muchas formas entonces de llevar a cabo esta inversión, ¿no? Como ahí Sofía dice propiedades, por ejemplo. Ha resumido todo lo que hemos dicho, ¿no? Propiedades, ahorros, ¿no? Está bien, así, por ahí va. Entonces, cuando el concepto del PBI solamente habla de consumo de las familias, no solamente se refiere a los alimentos, medicinas, educación, eh, vestido que podamos necesitar las familias, ¿no? Sino también involucra la compra, por ejemplo, de un terreno, como ustedes han dicho, una vivienda, ya la edificación, comprar un vehículo, por ejemplo, ¿no? Algunos, por ejemplo, les gusta invertir en joyas, ¿no? En joyas. O como dice acá, por ejemplo, Aarón, en la formación académica, que ya ahí viene a invertir en un servicio, ¿no? Formación académica. Por ejemplo, lo que están haciendo ustedes, ¿no? En este momento. Y lo que podrán hacer ¿no? Más tarde en una maestría, un doctorado, también está. Es parte de un asunto de familia y es parte de invertir en un servicio que a la larga, digamos, se convierte en una excelente inversión, incluso mucho mejor que hacerlo, digamos, en una joya o en cualquier otra cosa, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, por ahí vamos. Ahora, y viene la siguiente pregunta ahí. Claro, también, digamos, del consumo de las empresas, ¿no? Ahí viene esta expresión. En, la, en las empresas es más evidente las inversiones que realizan, ¿no? Es más evidente las inversiones que realizan, pero exactamente en qué invierten las empresas. Para una empresa, por ejemplo, comprar materias primas será una inversión. Para una empresa, comprar maquinaria, equipo, será una inversión. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Alguna opinión al respecto, por favor? Estos son los términos que vamos a reiterar con el tratamiento del PBI y luego cómo, digamos, el tipo de cambio flexible o variable va a incidir sobre cada uno de estos elementos que estamos viendo en este momento. Es evidente que el tipo de cambio influye sobre todos estos, ¿no? Pero en algunos casos va a influir positivamente y en otros negativamente, ¿no? El tipo de cambio tiene eso, ¿no? Que no tiene el mismo efecto todo el tiempo, ¿no? Una vivienda, por ejemplo, o una edificación, en términos generales podemos decir una edificación, ¿no? Una edificación valorada se me ocurre por ahí en $200,000 por ahí. ¿Qué pasa, digamos, cuando sube el tipo de cambio? Obviamente habrá digamos, un mayor beneficio, ¿no? Pero si el tipo de cambio se viene abajo, igualmente habrá incluso una fuerte pérdida en ese tipo de transacciones, ¿no? Bueno, acá tenemos una respuesta de Sofía, dice, algunas empresas invierten en el talento humano. En realidad, ojalá invirtieran en realidad, ¿no? Si hay alguna por ahí que tú conoces, me avisa, por favor, pues las empresas no invierten en realidad en capital humano, ¿no?
Tampoco capital humano como sinónimo de personal es muy poco lo que invierten. Deberían invertir, ¿no? Deberían invertir, deberían invertir. Las ONGs, puede ser, digamos, algún caso particular, puede ser, ¿no? Algún caso particular ahí que capacite, entrene, perfeccione, ¿no? Pero por lo general, las ONGs, que yo sepa, los directivos se la llevan, pero en camión, ¿eh? Se lo llevan en camión y grande, ¿no? Profesor, Dime, dime. yo trabajé en una ONG y nos capacitaban al personal, nos hacían Ya, pasar pasantías fuera del país. ya, qué bien, qué bien. Sí. Eso, ese caso es un caso interesante, ¿no? En buena hora que haya hecho esa empresa, esa ONG, ¿no? Pero por lo general el resto de entidades no lo hacen, ¿no? Y por eso justamente, incluso por ejemplo en lo académico, yo te cuento lo académico, yo tengo por ejemplo, ¿qué? Más de 40 años como docente, ¿no? Y nunca una universidad me ha pagado la capacitación. Más bien he tenido que pagar por algún curso, una capacitación que ellos han dado para nosotros. Así. Y ese caso que dices son casos particulares de alguna de estas organizaciones no gubernamentales que se pone la camiseta pues con su capital humano, talento humano, personal, ¿no? Qué bien, qué bien. Bien, esto de Cristian Surco está interesante. Invertir en acciones, claro, exactamente. Es una buena forma, ¿no? Invertir en estos papeles financieros, ¿no? Acciones, bonos, letras del tesoro, letras hipotecarias y todo, digamos, instrumento financiero que aparezca por ahí y que ofrezca una rentabilidad, está ahí, ¿no? Pero hay dos términos que se manejan en las empresas y esto no se olviden, ¿eh? Y esto incluye a todo lo que estamos comentando, ¿no? Por ejemplo, lo voy a anotar aquí, lo voy a anotar aquí. Eh, estas son, estas son las expresiones que incluyen a todas las inversiones de una empresa, el capital de trabajo y los bienes de capital. Por ejemplo, dentro del llamado capital de trabajo, son todas las inversiones de corto plazo. Y en bienes de capital son todas las inversiones de largo plazo. Caso terrenos, eso que los contadores, por ejemplo, le llaman activos fijos, ¿no? Terrenos, edificaciones, maquinaria, vehículos, equipos y más. Y en capital de trabajo involucran ahí, por ejemplo, naturalmente está el dinero. Y ese dinero expresado en lo que decía por acá Surco, acciones, bonos, pero también, por ejemplo, tener cuenta por cobrar. Es, es, forma parte del capital de trabajo y por ende de las inversiones. Y también tener, por ejemplo, materias primas, mercaderías, insumos y todos esos, todos esos bienes que se haya comprado para utilizarlo en el corto plazo forman parte de este capital de trabajo. Eh, en, términos, en términos financieros, se busca, digamos, que las empresas tengan eh, un alto capital de trabajo, un alto capital de trabajo para poder operar, porque hoy por hoy se ha concebido, digamos, que el capital de trabajo es lo que mueve, operativiza, hace, digamos, que funcione una entidad, ¿no? Este, de alguna manera, digamos, el tener mayor capital de trabajo que los propios bienes de capital es un cambio de paradigma en el manejo de la economía y las finanzas empresariales. Antes era exactamente al revés. Antes, por ejemplo, las empresas se abocaban a tener bienes de capital, activos de muy largo plazo, terrenos, edificaciones, ahí, ¿no?
Y a veces cuando no tenía actividades, ahí terminaban esos bienes, terminaban oxidándose ahí, terminaban los terrenos, las edificaciones ahí abandonadas, etcétera, ¿no? Y por eso, digamos, que se ha concebido ahora que los bienes de capital de una empresa pueden ser alquilados, se pueden tercerizar la necesidad de un bien de capital. Y por eso que la empresa debe apuntar por tener un mayor capital de trabajo. Con un alto capital de trabajo se asegura la operatividad. Como en este caso, por ejemplo, miren, en este caso de la virtualidad que estamos. Aquí no sirve para nada el terreno que pueda tener nuestra universidad. No sirve para nada la edificación que pueda tener. Todo lo estamos virtualizando. Entonces aquí lo que han debido invertir es en una buena, y como lo han hecho de alguna manera, en una buena plataforma, ¿no? Que permita, digamos, la operatividad del servicio académico, ¿no? Y eso no solamente aquí en la Universidad ULP, sino en todas las universidades. Así, por ahí va. Por aquí tenemos una opinión, invertir en bienes raíces, ¿no? Para poder beneficiarse del sistema cambiario. Sí, es bueno, ¿no? Es bueno, es una buena alternativa, digamos, incluso frente a los metales y otras inversiones. Los bienes raíces son una excelente inversión, pero hay que, hay que tener a veces, no siempre te va a ligar eso, no siempre. Ha pasado, por ejemplo, le cuento acá en Lima había, um, en Lima había aquí, acá tenemos el distrito de San Isidro, en Lima, que es un distrito de clase muy alta, gente muy pudiente. Entonces, hace como 40, 50 años por ahí, se creó un centro comercial, ¿no? Que le llamaron Centro Comercial Camino Real. Y era, digamos, el punto de encuentro de toda la gente, pues, de toda la gente. Y los ricos ponían su negocio y los ricos compraban, disfrutaban, y también la clase media y también el pueblo, todo el mundo iban. Era uno de los centros neurálgicos del comercio en ese tiempo, hace 40, 50 años atrás. Pero entonces invertir ahí era pues fabuloso, ¿no? Era porque te aseguraba negocio, cualquier negocio que hacías ahí era una excelente inversión. Pero fue pasando y ahora, miren, ahora esos locales que le comento están ahí abandonados. Ni siquiera para oficinas administrativas lo alquilan, ¿no? Parece, digamos, un descampado ahí donde no vive nadie, ¿no? Y más bien los negocios, ¿dónde están ahora acá en Lima? Están en los conos, están ahí en los barrios pobres, en los barrios populares, ¿no? En los barrios populares. Y tenemos por acá, pues, mucho centro comercial, Lima Sur, Lima Norte, Lima Centro, y todo, digamos, en esos niveles. Entonces, no siempre, digamos, comprar bienes raíces, un terreno, un local, resulta a la larga, digamos, positivo, ¿no? En la mayoría de casos sí, pero no siempre. Otro caso sucedió, por ejemplo, le cuento, seguramente alguno de ustedes es hincha de Universitario, y en buena hora que lo sea, felicitaciones, yo no lo soy, de paso le digo, ¿no? Pero, qué pasó con, con algo referente al club universitario? Cuando, cuando construye su estadio, ¿no? Cuando construye su estadio, muy bien, es una obra, como dice, como su nombre, ¿no? Monumental, ¿no? A nivel incluso a nivel de América Latina, ¿no? Es una obra muy, muy buena, excelente. Pero viene el asunto ahí. ¿Qué pasa con la hinchada? ¿Qué pasa con la gente que es hincha, ¿no? Bueno,
en el transcurso de los tiempos, cada partido que al inicio que se jugaba era pues un vandalismo total, donde la barra de la U se enfrentaba con la barra de Alianza, con la barra de Cristal, con la barra del Sport Boys y así, con cualquier barra que estaba por ahí. Y ojalá se hubieran enfrentado entre ellos y el asunto quedaba ahí, sino que terminaba, digamos, rompiendo la luna de las viviendas, rayando las paredes, asaltando a las bodegas, en fin, digamos, en casos delincuenciales, a tal punto que llevó, digamos, a que muchas personas terminaran rematando sus viviendas que tenía ahí aledañas al estadio. Y lo que era, digamos, al inicio una excelente inversión en una vivienda, ahí en el distrito aquí en Lima, en el distrito de Ate, al final resultó, digamos, totalmente inadecuado. Otro caso, por ejemplo, que yo he visto, acá en Lima tenemos, por ejemplo, el tren eléctrico. Bueno, tener un tren eléctrico es muy positivo, adecuado, nos lleva, digamos, al progreso y todo eso, ¿no? Pero nadie o poca gente analiza, digamos, cómo ha quedado, al ser, digamos, el tren eléctrico que pasa digamos, al aire libre, ¿no? Al aire libre, ¿no? En una determinada pista han creado ahí, pues, han creado, digamos, han creado el medio por el cual se traslada el tren, ¿no? Y entonces, antes, la vivienda de un lado se veía con el otro lado, ¿no? y tenías una amplitud de vista y todo eso, ¿no? Pero ahora, en medio de ambos se ha metido el tren. Se ha metido, digamos, en grandes avenidas, de muchos kilómetros, ¿no? A lo largo de Lima, de todo Lima, ¿no? Porque el tren acá tiene varias etapas, ¿no? Primero comienza por el sur, se mete por el centro de la ciudad y va hacia otro distrito, ¿no? Y entonces una obra que es buena para el país, es buena para la ciudad, es bueno para la gente, ha terminado afectando a la gente que tiene sus viviendas ahí por las avenidas que pasan. Ya no tiene la misma visibilidad, los paraderos donde ahí generalmente pues hay mucha gente en los paraderos y la mayoría de gente obviamente buena y transeúnte y pasajero que van y vienen, pero hay también su gente delincuente por ahí por esos lados. O sea que no siempre las inversiones en bienes raíces resulta, digamos, a la larga positivo. Otro caso, por ejemplo, ¿qué pasa, digamos, si uno compra, digamos, una vivienda por ahí en determinado lugar y por ahí prontamente aparece un colegio, aparece un centro comercial, aparece una clínica, un centro médico, y así, digamos, o una iglesia, digamos. Todas esas son entidades que le dan valor, ¿no? Que le dan valor a la vivienda, ¿no? Y en buena suerte, digamos, que puedan darse esas situaciones. Pero ¿qué pasa si compras tu vivienda y por ahí aparece digamos, un antro de mal vivir, ¿no? Un burdel, se me ocurre decir, ¿no? Los burdeles son organizaciones formales, ¿no? Que están autorizadas a funcionar, ¿no? Acá en Lima tenemos esos centros, ¿no? O se aparece un nightclub, ¿no? Por ahí y todo eso, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con eso? Esa vivienda, perdón, el valor de esa vivienda pues se cae, ¿no? Se cae. Entonces, hay situaciones que le dan valor a un bien raíz, como un terreno, como una edificación.
y otras, por el contrario, que le quitan valor, ¿no? Y a veces eso no depende ni siquiera del inversionista, ¿no? Sino que depende ya de la organización de la ciudad, porque de- es- uno está viviendo, digamos, tranquilamente en su barrio, en su distrito, en su lugar, y de un momento a otro, de un año a otro, de una situación a otra, aparece, digamos, situaciones positivas en buena hora y de las otras situaciones negativas que podrían darse. Entonces, de todo se dan, de todo se dan. Invertir también en joyas, bueno, resulta de altísimo riesgo actualmente. En Lima, por ejemplo, hay, hay bandas, especialmente de extranjeros, venezolanos, que se dedican a robar solamente relojes, ¿no? Relojes de cierto nivel. Está el conocimiento que tienen que donde chapan o ven a una persona, lo persiguen hasta que le roban su reloj. Incluso llega a conocer al punto, digamos, que si fuera fantasía, ellos lo identifican, digamos, ¿no? Porque hay también algunas joyas así que aparentan de lujo, pero son fantasía, ¿no? Pero esta gente domina el giro, domina la actividad y llega a conocerlo. Y entonces, todos los robos que han tenido de relojes así de lujo, muy caros, han sido exactamente de altísimo valor, ¿no? De modo que la gente ya pues no puede ni lucir, digamos, sus joyas, sus relojes, su pulsera, su cadena, sus aretes, sus aros, etcétera, etcétera, con tanto avance de la delincuencia que estamos viendo por estos días, ¿no? Que no es de ahora, ¿no? Viene de hace tiempo, ¿no? Entonces, esas situaciones son las que afectan las condiciones que se pueden dar en las inversiones correspondientes. Bien, entonces hemos conversado ahí de algunos tópicos, sobre, sobre el tema que nos toca, el efecto que tiene el tipo de cambio variable o flexible. Como ya indiqué y lo reitero, el tipo de cambio va a incidir en todo tiempo, de una u otra manera. En algunos casos favoreciendo, que sería lo adecuado, y en otros casos desfavoreciendo las inversiones que pueden haberse dado tanto a nivel de familias como a nivel de empresas e incluso a nivel del gobierno. Se habla también del consumo del gobierno, pero el gobierno no solamente hace consumo en su personal, en los bienes que compra, sino también invierte. El gobierno invierte e invierte mucho más que cualquier privado, como esto del tren que acabo de mencionar, carretera, caminos, puentes, veredas, agua, desagüe, electrificación y muchas obras que están hechas con el dinero del Estado. Y ese dinero del Estado es nuestro dinero, por si acaso. Es su dinero de ustedes. En cada bebida gaseosa, en cada prenda de vestir, en cada kilo de arroz, en cada kilo de cualquier producto, estamos pagando tributo, ¿no? Como el impuesto general a la venta e impuesto selectivo al consumo, como puede ocurrir en algunas bebidas gaseosas y especialmente en cervezas, cigarrillos. Bien, bien. Entonces, nos vamos a ver ahora los materiales que tenemos para presentarlo. Estamos grabando. Me avisan, por favor, ahí siempre que se está grabando. Ayer, por ejemplo, tuve 4 horas de clase bueno, 2 horas con un grupo y 2 horas con otro grupo y no grabamos nada. Por la emoción de estar ahí en la clase, eh, nada, no grabamos nada. ¿Cómo? No tenemos huella, ¿no? Solamente
será pues el testimonio de ustedes, ¿no? O de los alumnos que tuvimos ayer, ¿no? Pero siempre fíjense ahí si estamos grabando, ¿no? Y hay que avisar a mí o a cualquier docente, ¿no? Porque esto de grabarlo es la evidencia para ustedes y para mí que hemos estado en clase. Tenemos aquí un primer material de un colega argentino que nos habla ahí de su óptica, esto del Producto Bruto Interno. En macroeconomía, Producto Bruto Interno, o PBI, es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un periodo determinado, normalmente un año. El PBI es el parámetro de referencia mundial y un punto a destacar es que en su composición solo se tiene en cuenta el mercado formal, es decir, no incluye el mercado marginal dentro de su cálculo. Si no entendés muy bien de qué se trata... Esto es importante, escuchen ahí lo que está diciendo el colega. El PBI de cualquier país, está hablando de su país, y ocurre acá en forma similar, ¿no? Solamente se toma en cuenta la actividad formal, ¿no? La actividad formal, ¿no? No así la actividad informal. Creo que en otro momento también comenté al respecto, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en nuestro país mayormente es la actividad informal y también hay mucha actividad ilegal incluso, felizmente menos que la informal, pero existe, digamos, actividad ilegal, informal y la otra, la formal. La formal es menor, digamos. Y entonces, toda medición que sale del Producto Bruto Interno es una medición aprox, como se ocurre decir, ¿no? No es una medición exacta, ¿no? Porque ¿cómo mide la informalidad? ¿Cómo sabe, digamos, cuánto se ha cosechado en papa, en cebada, en trigo, en maíz, si eso se ha vendido informalmente, ¿no? Y así para otras actividades. Hay informalidad en todas las actividades, en agricultura, en pesquería, en ganadería, en comercio, en industria, en todo, ¿no? Somos los campeones de la informalidad, ¿no? Entonces, indirectamente quiero hacer un llamado ahí para que ustedes, pues, que son jóvenes, vayan viendo, digamos, cómo colaboramos para formalizar el país. Porque en la medida que formalicemos el país, vamos a tener un PBI exacto, real, exacto, verdadero, ¿no? Verdadero. No un PBI, digamos, fantasmagórico, ¿no? No un PBI elucubrado, no un PBI supuesto, ¿no? Esta informalidad que comento no es tanto, no es solamente ocurre, digamos, en América Latina, ocurre en todo el mundo, ¿no? En países del primer mundo, ¿no? Como los europeos, por ejemplo, tienen su grado de informalidad. En Estados Unidos mismo tiene su grado de informalidad. Y entonces en cada país, pues, claro que en el primer mundo hay menos informalidad y hay mucha formalidad. Y en nuestros medios al revés. Incluso en la medida que formalicemos el PBI, vamos a lograr, fíjense, porque eso incide también en mejores niveles de empleo. Y por ende, digamos, en mayores ingresos. Y a mayores ingresos, mayor consumo. Y mayor demanda. O sea que la formalidad puede, digamos, contribuir a mejorar muchas cosas, ¿no?
Pero no sé por qué en nuestro país cada gobernante que entra, primero que no dice nada sobre la informalidad, ¿no? Y luego tampoco, digamos, termina haciendo algo. Y este gobierno ya tiene 2 meses y ya va para 3, y por ahí no ha dicho, ni piensa, ni ha soñado hacerlo. Y los otros menos, los anteriores tampoco han hecho eso, ¿no? Y entonces tener en cuenta este punto que acaba de decir el colega y que es de lo más importante. Cálculo. Si no entendés muy bien de qué se trata esto del ciclo económico, te recomiendo que te suscribas al canal y vayas a la sección videos. Ahí tenemos uno específico sobre este tema. Miremos un poco las características del PBI para entenderlo mucho mejor conceptualmente y así desarrollar una idea global de este indicador tan importante. Flujo. El PBI es una magnitud denominada flujo que contabiliza solamente los bienes producidos o servicios prestados durante la etapa de estudio. En otras palabras, debe existir un periodo de tiempo definido con claridad para determinar el valor del indicador. Los periodos de tiempo más comunes son trimestrales, semestrales y anuales. Producto final. El PBI mide únicamente la producción final y no la denominada producción intermedia. Esto es para evitar la doble contabilización. Al hacer referencia a bienes y servicios finales, quiere decir que no han de ser tomados en cuenta aquellos bienes elaborados en el periodo para su utilización como materia prima para la fabricación de otros bienes y servicios. Por lo tanto, dentro de los bienes y servicios finales se incluyen aquellos producidos en el periodo que, por su naturaleza propia, no se van a integrar en ningún otro proceso de producción, así como aquellos otros bienes que no han llegado a integrarse en el proceso productivo final del ejercicio, aunque estaban destinados a ello. Monetario. El Producto Bruto Interno es el valor total de la corriente de bienes y servicios finales. Ya que el Producto Bruto Interno es un agregado, es decir, suma el total de numerosos componentes, las unidades de medidas contenidas en él son heterogéneas, toneladas, kilos, horas, etc. Para poder obtener un valor total es preciso transformarlos a términos homogéneos, lo que se consigue dando valores monetarios a los distintos bienes y servicios. Con estas tres características, entonces podemos decir que el PBI es un indicador que mide el valor agregado a una economía en un periodo de tiempo determinado en términos monetarios. Si el PBI tiene en cuenta productos finales en términos monetarios, entonces, ¿qué pasa si la economía es inflacionaria o deflacionaria? En la sección... Ahí va a tratar, digamos, cómo se puede afectar la producción, ¿no? Con la inflación. Y debemos tener en cuenta también que si hay inflación, eso también afecta el tipo de cambio. Y luego el tipo de cambio afecta el PBI, ¿no? Hay una cadena ahí de elementos que debemos tener en cuenta cómo inciden, ¿no? No sin antes repetir esta partecita de estos términos que menciona acá el amigo. El Producto Bruto Interno es el valor total de la corriente de bienes y servicios finales. Ya que el Producto Bruto Interno es un agregado, es decir, suma el total de numerosos componentes, las unidades de medidas contenidas en él son heterogéneas, toneladas, kilos, horas, etc. Para poder obtener un valor total es preciso transformarlos a términos homogéneos, lo que se consigue dando valores monetarios a los distintos bienes y servicios. Con estas tres características, entonces podemos decir que el PBI es un indicador que mide el valor agregado a una economía en un periodo de tiempo determinado en términos monetarios. Si el PBI tiene en cuenta productos finales en términos monetarios, entonces,
¿Qué pasa si la economía es inflacionaria o deflacionaria? En la sección videos de este canal tengo uno más detallado sobre qué es la inflación y qué es la deflación para que tengas en cuenta si es que no entendés bien estos conceptos. Para el caso del PBI tenemos dos conceptos complementarios. El PBI nominal es el valor monetario de todos los bienes y servicios que produce un país o economía a precios corrientes en el año en que los bienes son producidos. Al estudiar la evolución del PBI a lo largo del tiempo, en situaciones de inflación alta, un aumento sustancial de precios, incluso cuando la producción permanezca constante, puede dar como resultado un aumento sustancial del PBI, motivado exclusivamente por el aumento de los precios. PBI real. Se define como el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por un país o una economía valorados a precios constantes, es decir, según los precios del año que se toma como base o en las comparaciones. Este cálculo se lleva a cabo mediante el deflactor del PBI según el índice de inflación o bien computando el valor de los bienes con independencia del año producido mediante los precios de un cierto año de referencia. Entonces podemos decir que el PBI nominal incluye la inflación y el PBI real no incluye los efectos inflacionarios. Dado que existen dos dimensiones tan separadas del PBI, es importante que cuando veamos alguna noticia estemos seguros de qué tipo de PBI nos están mostrando. Aquí hay que tener en cuenta el tratamiento. Efectivamente, en economía se trata así al PBI, ¿no? Como nominal y real en términos de inflación, ¿no? Teniendo en cuenta la inflación, ¿no? Pero hay una situación que ahí diverge con lo que se trata de finanzas. Por ejemplo, en finanzas se habla también de, bueno, ahí en finanzas se habla de tasa real, de tasa nominal y tasa real. Tasa nominal y tasa real. Y al contrario, digamos, cómo lo tratan al PBI, la tasa real en finanzas sí incluye el efecto de la inflación. Y al contrario, digamos, es la tasa nominal la que no incluye la inflación. Por eso el colega recomienda ahí que cuando hablan, digamos, de un término, desde el punto de vista económico, hay que saber de qué se trata. Porque no siempre, digamos, el tratamiento financiero coincide con el tratamiento económico. Y eso aún más se complica cuando se trata del tratamiento contable. Porque finalmente todo esto que se habla del PBI termina, digamos, en la contabilidad nacional. Pero para no complicar el asunto acá, hay que recordar estos conceptos, ¿no? PBI nominal y PBI real. Y que de paso lo vamos a repetir para que no nos olvidemos, ¿no? Comentarios. El PBI nominal es el valor monetario de todos los bienes y servicios que produce un país o economía a precios corrientes en el año en que los bienes son producidos. Al estudiar la evolución del PBI a lo largo del tiempo, en situaciones de inflación alta, un aumento sustancial de precios, incluso cuando la producción permanezca constante, puede dar como resultado un aumento sustancial del PBI, motivado exclusivamente por el aumento de los precios. PBI real. Se define como el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por un país o una economía valorados a precios constantes, es decir, según los precios del año que se toma como base o en las comparaciones. Este cálculo se lleva a cabo mediante el deflactor del PBI según el índice de inflación o bien computando el valor de los bienes con independencia del año producido mediante los precios de un cierto año de referencia. Entonces podemos decir que el PBI nominal incluye la inflación y el PBI real
no incluye los efectos inflacionarios. Dado que existen dos dimensiones tan separadas del PBI, es importante que cuando veamos alguna noticia estemos seguros de qué tipo de PBI nos están mostrando. Existen diferentes enfoques que nos permiten determinar el valor del PBI. El enfoque basado en gastos, el enfoque basado en ingresos o en la distribución y el enfoque de la oferta o del valor agregado. Empecemos a detallar cada uno de ellos como para entender de manera general las... Atento con esos enfoques, ¿no? Justamente, de acuerdo con el sílabo, el enfoque del gasto, el enfoque del gasto para determinar el PBI y luego ver cómo incide el tipo de cambio sobre este, es lo que compete, digamos, desarrollar, ¿no? Por eso, digamos que ahorita lo estamos tratando desde el punto de vista general, ¿no? Varios enfoques, pero tengan en cuenta especialmente ese enfoque del gasto. Repetimos ahí esto que comenzó a anunciar aquí el colega. Existen diferentes enfoques que nos permiten determinar el valor del PBI. El enfoque basado en gastos, el enfoque basado en ingresos o en la distribución y el enfoque de la oferta o del valor agregado. Empecemos a detallar cada uno de ellos como para entender de manera general la forma de determinación del PBI. Enfoque basado en gastos. En el enfoque basado en gastos, el PBI se mide sumando todas las demandas finales de bienes y servicios en un periodo dado. En este caso, se está cuantificando el destino de la producción. Existen 4 grandes áreas de gasto: el consumo de las familias, el consumo del gobierno, la inversión en nuevo capital y los resultados netos del comercio exterior, es decir, exportaciones menos importaciones. Enfoque... Atentos, ¿eh? Ese enfoque del gasto que le estoy mencionando. Enfoques que nos permiten determinar el valor del PBI. El enfoque basado en gastos, el enfoque basado en ingresos o en la distribución y el enfoque de la oferta o del valor agregado. Empecemos a detallar cada uno de ellos como para entender de manera general la forma de determinación del PBI. Enfoque basado en gastos. En el enfoque basado en gastos, el PBI se mide sumando todas las demandas finales de bienes y servicios en un periodo dado. En este caso, se está cuantificando el destino de la producción. Existen 4 grandes áreas de gasto: el consumo de las familias, el consumo del gobierno, la inversión en nuevo capital y los resultados netos del comercio exterior, es decir, exportaciones menos importaciones. Enfoque basado en ingresos o de la distribución. Este enfoque suma los ingresos de todos los factores que contribuyen al proceso productivo, como por ejemplo sueldos y salarios, comisiones, alquileres, derechos de autor, honorarios, intereses, utilidades, etc. El PBI es el resultado del cálculo por medio del pago a los factores de la producción. Enfoque de la oferta o del valor agregado. En términos generales, el valor agregado o valor añadido es el valor de mercado del producto en cada etapa de su producción, menos el valor de mercado de los insumos utilizados para obtener dicho producto. Es decir, que el PBI se cuantifica a través del aporte neto de cada sector de la economía. Generalmente, de la mano del PBI siempre nos hablan del PBI per cápita. El PBI per cápita, también llamado renta per cápita, ingreso per cápita o PBI por habitante, es una magnitud que trata de medir la riqueza material disponible. Se calcula simplemente dividiendo el PBI total entre el número de habitantes. Con esto ya tenemos los conocimientos suficientes como para poder realizar comparaciones entre los diferentes países, economías o regiones en donde se aplique el concepto de PBI. Sabemos en términos generales qué es lo que significa el PBI, cuáles son sus características, qué recaudos hay que tener a la hora de utilizar el PBI en términos nominales o en términos reales,
cómo se calcula su valor e incluso qué significa el PBI per cápita. Solo a modo de curiosidad, Argentina está en el puesto número 21 de PBI mundial. A la cabeza del mundo nos encontramos, de mayor a menor, a Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, India, Italia, Brasil, Canadá y Rusia. Lo interesante de esto es que se prevé un crecimiento exponencial de China para los próximos 20 años, a tal punto que se estima que va a sobrepasar a Estados Unidos. En cuanto a Argentina, se prevé un aumento, pero en línea con la economía regional. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cómo ves la economía mundial en los próximos 20 años en relación al PBI? Déjame tu opinión acá abajo en la caja de comentarios y si te gustó el video, por favor suscríbete, dale like y activa la campanita. Si querés aprender a crear un negocio desde cero. Ajá, gracias, colega. Bien, entonces, con este material hemos presentado unos conceptos que son la base para comprender, digamos, el tema de hoy, ¿no? Todo orientado, digamos, a determinar el gasto, para determinar el PBI en términos de gasto, ¿no? Y ahí se habló, digamos, del consumo, ¿no? Del consumo de las familias. No mencionó las empresas, el consumo de las empresas, no sé por qué, se olvidó, parece, el consumo del gobierno y el neto del comercio exterior, ¿no? Eso ya lo sabemos, digamos, de acuerdo con la fórmula correspondiente para determinar el PBI, ¿no? Bien, a ver un ratito. Y seguimos aquí con otros materiales de lo más interesante ahí para, digamos, ir captando el tema. Ajá, un ratito ahí. Tenemos el caso aquí del profe Max Calderón, también que nos explica muy bien. A diferencia del anterior colega que es argentino, este colega me parece que es costarricense. Sí, por allá va. ¿Qué tal amigos? En este programa de Yo Empresa vamos a hablar acerca de uno de los indicadores macroeconómicos más importantes y utilizados en el mundo, y es acerca del Producto Interno Bruto, o conocido como el PIB. Realmente como empresarios es importante que nosotros manejemos datos e indicadores microeconómicos. Sin embargo, también es muy importante que nosotros aprendamos a analizar datos macroeconómicos y debemos de entender que es complicado poder controlarlo. Sin embargo, sí podemos planificar y reducir su impacto para nuestra empresa. Así que hoy en Yo Empresa hablaremos de el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto refleja si una economía va bien o no. Pero ¿qué es realmente el Producto Interno Bruto? Muchas veces escuchamos decir el producto ha subido o el Producto Interno Bruto ha bajado, que el interanual, que el trimestral. Pero ¿qué es realmente lo que hay detrás del PIB? Debemos de entender que si el PIB de un país determinado sube, eso es bueno, y si baja, eso representa un retroceso en su economía. Cuando hablamos entonces del Producto Interno Bruto, nos referimos a la contabilización de la cantidad de productos o servicios que se producen en un determinado país y en un periodo establecido, que generalmente es de un año. Todo ello expresado en unidades monetarias. Debemos de entender que para determinar cuál es el PIB de un país, debemos de evitar la doble contabilización. ¿Pero qué quiere decir esto de la doble contabilización? Vamos a explicarlo con un ejemplo sencillo. Para hacer un carro se necesitan neumáticos, cristales, tela para los asientos, etc.
Ahora suponemos que la empresa automovilística compra las llantas a otra empresa para fabricar el coche y luego lo vende a un cliente. Cuando la empresa vende el vehículo, está incluyendo el precio de las llantas en el precio final. Si contabilizamos entonces la compra de las llantas y la compra del carro en el Producto Interno Bruto, estaríamos contabilizando dos veces pues las llantas. El término Producto Interno Bruto está compuesto de dos palabras. La primera, interno, el cual se refiere a los productos y servicios que se fabrican dentro de un país determinado. Es de Guatemala, guatemalteco, el colega. No importando la nacionalidad de la empresa. Y cuando hablamos del término bruto, se refiere a que este indicador no considera la pérdida de valor de los productos durante un año establecido. Esto significa que no toma en cuenta entonces la depreciación o el consumo de capital fijo, lo cual entonces significa que si le restamos la depreciación al Producto Interno Bruto, pues obtendríamos el Producto Interno Neto. Es importante también saber diferenciar el término PIB nominal y PIB real. Pues el PIB nominal es aquel que se calcula a precios de mercado, es decir, a precios actuales, mientras que el PIB real se considera a un precio constante, es decir, a un precio fijo en un año determinado, para que así podamos determinar exactamente si hubo un incremento en la cantidad de producción de bienes o servicios. Cuando nosotros consideramos el PIB nominal, puede ser un indicador engañoso, porque ese incremento del indicador del Producto Interno Bruto pudo haberse debido al incremento de los precios y no de la cantidad de producción, que es lo que nos interesa saber. Otro término que posiblemente hemos escuchado o leído es acerca del PIB per cápita, lo cual significa PIB por persona. Y eso lo obtenemos a través del PIB de un país determinado dividido dentro de la cantidad de habitantes en dicho país. Ok, claro, claro. Ahí vamos. Sin embargo, es bueno reforzar estos conceptos, ¿no? Un ratito. Por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Dónde? Considera la pérdida de valor de los productos durante un año establecido. Esto significa que no toma en cuenta entonces la depreciación o el consumo de capital fijo, lo cual entonces significa que si le restamos la depreciación al Producto Interno Bruto, pues obtendríamos el Producto Interno Neto. Siempre en economía, en finanzas, en contabilidad y hasta en administración, podríamos decir, se manejan mucho estos términos, ¿no? Bruto, neto, ¿no? Y como dice el colega, pues el término bruto es que no se está, digamos, considerando, no se está restando, no se está neteando, también se habla, no se está neteando un determinado valor. Y esto es muy aplicable, por ejemplo, en contabilidad, cuando se habla del valor de, suponiendo que una empresa tiene un vehículo, ¿no? Un vehículo que puede haber comprado en 50.000 soles. Por ejemplo, suponiendo, su valor es 50.000 y lo compró el año, por decir el año 2018. Y ese vehículo ya trabajó el 2018, el 2019, el 2020 y está a la fecha trabajando ya casi 4 años. Casi 4 años. Entonces, ese vehículo ya no cuesta, ya no tiene un valor de 50.000. Dicho de otra manera, el valor bruto del vehículo sería esos 50.000. Y el valor neto sería esos 50.000 menos la depreciación que ha tenido esos casi 4 años de estar trabajando en la empresa. Y esa depreciación, por ejemplo, generalmente un vehículo se deprecia al 20% al año.
Si tiene casi 4 años, ya se habría depreciado el 80%. Por lo tanto, su valor neto sería pues solamente un 20%. 50.000 por 20%, algo 10.000. Su valor neto solamente sería 10.000. Pero hay otra situación que pasa en nuestro país, ¿no? Eso es lo que pasa en términos legales, tributarios, contables, financieros, lo que comento. Pero en nuestro país, aun cuando la vida útil de un vehículo es solamente 5 años, como le estoy indicando, sin embargo, eso es legalmente, sin embargo, en la realidad, el vehículo nos dura, si es factible, 100 años. Como hay viviendas, inmuebles, por ejemplo, que tienen 200, 300 años. Entonces hay un divorcio ahí entre, lo que quiero demostrar que hay un divorcio, en algunos casos, entre lo que pasa legalmente, tributariamente, contable, financieramente, con lo que pasa en la realidad. Incluso cuando se hace auditorías en las empresas, se llega a determinar que muchos de los activos de la empresa ya no tienen valor. Su valor es cero, porque están totalmente depreciados. Pero sin embargo, en la vida real siguen trabajando. Y eso nos pasa aquí en nuestro medio, ¿no? En nuestro medio, porque las empresas, como las familias, no tenemos capacidad de gasto. Y un vehículo que normalmente debe tener un periodo de vida de 5 años, lo tenemos 20, 30, 50 años. Bueno, por ahí casi lo mismo pasa a nivel global o a nivel agregado, digamos. En la medida que no consideremos la depreciación, estamos inflando el valor. Y ese es el valor que estamos expresando como Producto Interno Bruto o Producto Bruto Interno. Entonces, ¿cuál es el valor, digamos, que realmente nos debería interesar? Debería ser más que el PIB, debería ser el PIN, el Producto Interno Neto, porque ese es lo real, ¿no? Ese es lo real, ese es lo neto. Que ocurre lo mismo, como le decía, en las empresas. El vehículo, el ejemplo, ya no vale 50.000, ¿no? Valió hace 4 años atrás, valió 50.000, pero ahora solamente vale, como dije, 10.000 soles. Y nada más. Y pasará, digamos, el año 2022 y ya luego ya no tendrá valor, porque se habrá depreciado totalmente. Salvo, pues en las empresas que tienen una salvedad ahí, ¿no? Salvo, digamos, que se mejore ese activo, ¿no? Como técnicamente le llamas, que se revalúe. O sea, un activo totalmente depreciado, por ahí le cambias el motor, por ahí le cambias el chasis, si fuera un vehículo, y otra vez adquiere otro periodo de vida, ¿no? Y así puede ocurrir. Y eso que pasa en este ejemplo que digo, pasa en toda la economía, ¿no? Especialmente en la economía nuestra. Es así entre ilegal, informal y de lo que venga, ¿no? Las normas están ahí pintadas, nada más, para hacer la sombra, nada más. Para decir cumplimiento. En el fondo es más mentira, tanto el PBI como el valor de los activos en las propias empresas y lo que las familias también podemos tener, ¿no? Por ahí en muchos casos pasa por la mentira, ¿no? Prácticamente hemos formalizado la mentira, ¿no? Hay que tener en cuenta entonces esos detalles de lo que pasa en las economías.
Y esto nos pasa en lo personal, ¿no? Porque una prenda de vestir posiblemente no debe durar menos de un año. Posiblemente. En las mujeres sí dura menos de un año. Las mujeres no sé cómo, desde las más pudientes hasta las menos pudientes están cambiando. O va a hacer un esfuerzo por cambiar su vestuario, por decirlo. Pero en el caso de los hombres casi no. Nosotros estamos ahí con el mismo terno que te casaste hace 40 años, 30 años, 20 años, estás ahí en la actualidad, ¿no? Y sigue dando la hora con eso, ¿no? Y sigue dando la hora con eso, ¿no? Entonces, por ahí son cosas que pasan ahí. Un divorcio, entonces, entre lo que debería ser y lo que es. Y eso que comento es lo que se da acá, es lo que se da aquí en la determinación del PIB y su hermano verdadero, el PIN. Al Producto Interno Bruto, pues obtendríamos el Producto Interno Neto. Es importante también saber diferenciar el término PIB nominal y PIB real. Pues el PIB nominal es aquel que se calcula a precios de mercado, es decir, a precios actuales. Mientras... Ese es otro concepto, ¿no? Anteriormente el colega dijo que el PIB nominal tenía en cuenta la inflación. Eso está bien, el concepto, no quiero decir que esté mal, no está bien. Pero esta es otra forma de decirlo y más asequible. El PIB nominal es el que está a precio de mercado. A precios de mercado. Que es lo mismo que ha dicho el colega de Argentina, ¿no? Tengamos en cuenta eso. A precios de mercado, es decir, a precios actuales. Mientras que el PIB real se considera a un precio constante, es decir, a un precio fijo en un año determinado, para que así podamos determinar exactamente si hubo un incremento en la cantidad de producción de bienes o servicios. No se olviden también eso que he comentado, que estos términos nominal y real es muy diferente lo que se dice en economía con lo que se dice en finanzas, incluso en la misma contabilidad. En finanzas, reitero, el término real es sinónimo de valor de mercado, de valor neto realizable, como también le llaman en contabilidad y en finanzas. Incluso eso está así escrito en las normas internacionales de información financiera. Y eso difiere del tratamiento de lo económico. No sé si quién está equivocado. Yo creo que en economía está equivocado, ¿no? Porque el término real, ¿a qué alude? A lo que es de lo que existe al momento. Tanto que hubo ahí un jugador de fútbol que le decía a su enamorada que él era realidad, ¿no? Tócame que soy realidad, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Tócame que soy realidad quiere decir, mira que estoy acá, existo, estoy acá, soy tal cual. Esto no es un sueño, esto es realidad, ¿no? Por eso le digo que el término, yo veo aquí desde mi óptica que en economía se ha equivocado ahí el concepto, ¿no? El PBI real es el que debe ser igual a valor de mercado y es el que debe contener la inflación. Pero ahí ese desfase, ¿no? Ese desfase. Le digo ahí como comentario, ¿no? Incluso en finanzas tenemos, por ejemplo, la tasa real. La tasa real. La tasa real, ¿a qué es igual? A la tasa nominal ajustada por la tasa de inflación. Es decir, que tome en cuenta, la tasa real tome en cuenta la inflación. Y acá en economía se nos dice, y están ahí en los tratados, en la doctrina, que no sucede así, ¿no? Por eso yo le comento eso, ¿no? Y a veces se trae equivocaciones en ese tratamiento, ¿no?
De modo que en economía, el PIB nominal es igual al PBI a valor de mercado, a valor que tiene en cuenta la inflación. Y en cambio, el PIB real es aquel que no está a valor de mercado, sino a valores de un año base. Y dicho de otra manera, es aquel que no está teniendo en cuenta la inflación. Cosas que pasan ahí en los conceptos, en los tratados, en los tratamientos, la doctrina, digamos, de una y otra ciencia. Cuando nosotros consideramos el PIB nominal, puede ser un indicador engañoso, porque ese incremento del indicador del Producto Interno Bruto pudo haberse debido al incremento de los precios y no de la cantidad de producción, que es lo que nos interesa saber. Otro término que posiblemente hemos escuchado o leído es acerca del PIB per cápita, lo cual significa PIB por persona. Y eso lo tenemos a través del PIB de un país determinado dividido dentro de la cantidad de habitantes en dicho país. Con ello... Este es otro dato, por ejemplo. ¿Cuándo fue el último censo de población en el Perú? En el Perú, a la fecha, no sabemos ni cuántos somos. Se habla de un supuesto de 30 millones. Pero eso fue ya hace como 10 años. Cuando estuvo PPK, llevó a cabo un censo, pero un censo bamba. Un censo bamba que no terminó como debía ser. Y eso incluso lo vivimos acá mismo, acá en Lima, fíjese. Si acá en Lima lo hemos vivido, imagínense en la sierra, en la selva, ¿no? En la parte rural. Y es más que seguro que mucha gente del rural, de la costa, de la sierra, de la selva, nunca fue censada, ¿no? Yo le digo, mire, yo vivo aquí a 3 cuadras del Instituto Nacional de Estadística, encargado de llevar a cabo el censo de población que llevó a cabo PPK. Y en el caso de nosotros, pero en ese tiempo, el edificio donde yo estoy viviendo era nuevo, pero ya tenía como 4 o 5 meses. Pero sin embargo, para efecto del INEI, no existíamos y no vinieron a censarnos. Estábamos todo el día ahí parados de la puerta, los vecinos. Acá yo vivo en un edificio de 25 pisos y nunca llegaron. Pero por ahí reclamamos, como estamos cerca, acabo de decir, estamos cerca, fue una comisión de vecinos, como 20 y tantos vecinos a golpear la puerta ahí en el instituto, y ¿cómo no van a ir a censarnos si nosotros somos de acá del distrito y estamos aquí cerca de ustedes? No es posible. O sea, nosotros que estamos aquí cerca no nos pueden censar, ¿cómo serán el resto, no? El resto del país. Y entonces, por cansancio, el censo había terminado como 4 o 5 de la tarde, recuerdo, y llegaron por acá a la casa, llegaron a eso de las 8 de la noche. Llegaron a las 8 de la noche con un cuadernillo, ¿no? Y ahí lo llenamos, ahí mal que bien pase. No sé si el que nos censó lo llevó ese papel o simplemente lo llevó a la formalidad y lo botó por ahí, ¿no? Esto es una situación bien problemática lo que pasa en el país. No sabemos el PIB exacto. No sabemos la población que tenemos. Y los organismos que están ahí y que deben darnos la población a cada instante, ¿no? Cada peruano que nace ya debe estar registrado pues en el RENIE. Eso debería ser aparentemente así, ¿no? No sucede así. En el RENIE vas y hay muchos nacidos que pese a haber escrito todavía no figura en el padrón. Y hay mucha gente fallecida de hace años incluso que tampoco figura. Y hay gente, digamos, que está, digamos, doblemente inscrita. Es decir,
una mazamorra ahí de los 1000 diablos, para que te dé una diarrea de las 1001, ¿no? Y estos organismos incluso dicen que tienen tecnología de punta, y esto y lo otro. Sin embargo, hay unas fallas tremendas, y eso no permite pues, llevar a cabo adecuadamente. Eso yo les cuento porque se ha vivido, y eso del Instituto Nacional de Estadística se ha vivido aquí nomás. ¿Cuándo? Hace 4 años. Ya digamos 5 años que tuvo PPK cuando comenzó su gobierno. Y eso del RENIEC son denuncias que están ahí. Permanentemente la gente se queja. E incluso la vez pasada leí que un cusqueño que vive, un cusqueño, sí, cusqueño creo, sí, era cusqueño, que vive y para el RENIEC estaba muerto. Estaba muerto. Y lo peor, que no le querían aceptar que estaba vivo y no le daban, se quejó. Yo como me enteré, porque salió en la televisión, ahí en los medios. Pero cuando estos organismos fallan, pues no podemos tener la data ni del PIB, ni de la población, ni la depreciación, ni de todos los elementos económicos, financieros de lo que pasa en el país, ¿no? Entonces, ¿cuál es la moraleja? Hay mucho por hacer, y especialmente en carreras profesionales como la economía, que ustedes están estudiando. Porque la gente que trabaja en INEI mayoritariamente son economistas. La gente que trabaja en el RENIEC posiblemente no sean todos economistas, pero de que hay una gran parte también, como lo hay en otras dependencias, en otros sectores. Y entonces hay que mejorar mucho ahí en conocimientos, en tecnología, en oportunidad de la información, ¿no? Nos está fallando mucho la oportunidad de la información, ¿no? El hecho de no saber, digamos. Incluso ustedes son testigos de que, por ejemplo, ni siquiera nunca se está sabiendo, digamos, cuántos han fallecido por esta pandemia. Porque desde el inicio ha habido gruesos errores, ¿no? en ese control. Hay mucha gente que ha fallecido en su casa y que no está, digamos, en la estadística correspondiente. Otros que por temor a que la gente de alguna manera tenga alguna aberración contra una persona fallecida, por eso no han comunicado así. Y así, muchas cosas que han ido pasando y que pasan hasta este momento. Que sin embargo, esas cosas, por ejemplo, se han ido escondiendo. Antes había un estadístico, un economista que hacía una labor estadística ahí en los canales, que ahora a la fecha ya ha desaparecido. Ya no se le ve, esperemos que esté bien, ¿no? Que esté bien, pero ya no tenemos esa información que nos daba ahí permanentemente, ¿no? Bueno, andamos mal en las cifras, ¿no? Hay que mejorar esa parte. Podemos entonces conocer un PIB por persona, lo cual es un indicador mucho más objetivo para conocer pues, el nivel de desarrollo de un determinado país. A pesar que el Producto Interno Bruto es un indicador bastante importante, tiene ciertas limitaciones de las cuales podemos mencionar. En primer lugar, no considera las economías informales, lo cual es un valor que debería de sumarse a la producción de un determinado país. Tampoco considera pues los trabajos domésticos, que también es un factor bastante importante que debería de sumarse pues al PIB de un país determinado. Y también hay aspectos como la mala distribución de la riqueza de un determinado país, lo cual a través de un PIB per cápita muchas veces puede ser engañoso. Pues estas son algunas limitaciones que puede tener el PIB tanto a nivel general como a nivel per cápita de un determinado país. Por último,
debemos de entender que para una interpretación adecuada del Producto Interno Bruto, debemos de entender su composición. Cada producción interna de un país determinado, pues, está compuesto por diversas actividades, actividades de comercio, actividades de agricultura, actividades de tecnología, de industria, etcétera. Cada una de estas actividades, pues, suman a un Producto Interno Bruto total. Y esa composición, pues, determina el nivel de desarrollo de un país establecido. Por ejemplo, un país desarrollado puede ser que dentro de su Producto Interno Bruto el porcentaje de tecnología pues sea mucho mayor al porcentaje de agricultura y viceversa. En un país subdesarrollado posiblemente la mayor actividad de su Producto Interno Bruto recaiga dentro del sector primario. Así que es importante poder interpretar cada uno de estos elementos que componen el Producto Interno Bruto de un país establecido. A continuación, analizaremos el PIB de ciertos países importantes de Latinoamérica. Conoceremos su cantidad de habitantes, la producción interna para el año 2015, así como el porcentaje de crecimiento con respecto al año anterior. Chile es uno de los países de Latinoamérica que ha mantenido un crecimiento constante. Para el año 2015, contaba con cerca de 17.9 millones de habitantes y su Producto Interno Bruto ascendía a 240.8 mil millones de dólares, representando el 2.3% de crecimiento con respecto al año anterior. Argentina es otro país importante, también de Latinoamérica, cuyos habitantes ascienden a 43.4 millones en total para el año 2015. Y su Producto Interno Bruto asciende a 583.2 mil millones de dólares, representando un crecimiento con respecto al año anterior del 2.4%. Para Brasil, que es una de las economías también de crecimiento en Sudamérica, cuenta con 207.8 millones de habitantes y cuenta con un Producto Interno Bruto de 1.7 trillones de dólares, representando el 3.8% de crecimiento con respecto al año anterior. Para el caso de Guatemala, que tiene cerca de 16.3 millones de habitantes, cuenta con un Producto Interno Bruto de 63.79 mil millones de dólares para el año 2015, representando un crecimiento del 4.1% con respecto al año anterior. No podría faltar Estados Unidos, que cuenta con 321.4 millones de habitantes y cuenta con un total de PIB de 18.04 trillones de dólares, representando el 2.6% de crecimiento con respecto al año anterior. Mientras que México, que cuenta con 127 millones de habitantes, tiene un PIB de 1.124 billones de dólares, representando el 2.5% de crecimiento con respecto al año anterior, es decir, al año 2015. Cada uno de estos datos fueron extraídos de la base del Banco Mundial para el año 2015. Pues bien, amigos, es importante entonces conocer la importancia del Producto Interno Bruto para cada uno de los países, el cual indica su nivel de desarrollo. Ahora, sí, exactamente, a mayor PBI, mayor nivel de desarrollo, ¿no? Pero como la forma como se determina, pues no sabemos si es el correcto, el incorrecto, ¿no? ¿Cómo saber eso, no? Muy bien. ahora podemos entender. Un ratito ahí, estamos ahí. No, esto no es. Un ratito ahí. Pum, pa, pa. Ahora entramos a ver el tipo de cambio, ¿eh? Ya hemos dado repaso ahí a lo que al PBI y su componente respectivo, ¿no? Especialmente haciendo énfasis en la óptica del gasto. Vamos a ver aquí qué nos dice esto del tipo de cambio, ¿no?
En algún momento hemos tratado el tipo de cambio fijo y flexible también, ¿no? Pero así en forma independiente, ¿no? Ahora lo que se trata es de ver el efecto, ¿no?, que tiene sobre el gasto, y sobre el gasto de las familias, sobre el gasto de las empresas, sobre el gasto del gobierno, sobre el gasto que origina el comercio internacional, etcétera, ¿no? Se sabe, digamos, que en líneas generales el tipo de cambio fijo, en primera instancia, digamos, te permite planear mejor las cosas, a diferencia del tipo de cambio flexible. Pero el tipo de cambio fijo podría ser no real en un determinado momento. En cambio, el tipo de cambio flexible, esa es la diferencia en relación con el otro, que sí expresa, digamos, lo que viene a ser la realidad, el valor de mercado, el valor que tiene a una determinada fecha. Eso en líneas generales. Vamos a ver acá. En este video vamos a ver las diferentes opciones que tiene un país para manejar su tipo de cambio. Con un tipo de cambio flexible, el Banco Central no interviene y deja que el tipo de cambio varíe en el mercado para ser definido según la oferta y la demanda. En el capítulo pasado vimos cómo Tener en cuenta esto que se ha dicho ahorita, ¿no? En realidad, este es un buen deseo, ¿no? El Banco Central no interviene, ¿no? Bueno, esto no sucede en ninguna parte del mundo, pero teóricamente está ahí, ¿no? Más bien existe, digamos, una mistura ahí, ¿no? Una mistura como luego se va a ver, ¿no? En el sentido, digamos, que sí interviene el banco, pero maneja, digamos, una franja, un techo y un piso, ¿no? Y ahí hacia arriba no pueden dejar lo que se desboque, como estaba pasando acá, pero acá por intereses políticos, ¿no? Y tampoco, digamos, si llega a un determinado piso, no dejarlo, no lo dejan bajar, ¿no? En la medida que se haga eso, está interviniendo ahí la política cambiaria del Banco Central de Reserva, ¿no? Pero en términos generales, flexible, digamos, es que no debería intervenir, pero por ahí que he leído, he visto, no hay ningún gobierno en el mundo, ningún estado en el mundo que se dé ese lujo. según la oferta y la demanda. En el capítulo pasado vimos cómo puede variar el tipo de cambio. Para este caso, con un tipo de cambio fijo, el Banco Central interviene en el mercado para evitar las variaciones y mantenerlo constante. Supongamos que en México el tipo de cambio tiende a subir por la apreciación del peso mexicano. Entonces el Banco Central de México procede a devaluarlo por medio de la compra de dólares con pesos mexicanos. Estos dólares van a las reservas internacionales y los pesos mexicanos quedan en el mercado. De esta manera, este exceso de moneda hace bajar su valor para evitar que el tipo de cambio suba y poder mantenerlo fijo. Si por el contrario el tipo de cambio tiende a bajar por la depreciación del peso mexicano, el Banco Central de México utiliza los dólares de sus reservas internacionales para comprar pesos mexicanos, sacarlos del mercado, disminuir su oferta y lograr revaluar la moneda. Y así se logra evitar la caída del tipo de cambio y poder mantenerlo fijo. Y por último hay un tipo de cambio mixto entre fijo y flexible. Aquí el Banco Central deja fluctuar el tipo de cambio dentro de unas bandas, es decir, establece un límite superior y un límite inferior para intervenir en el... Este es el tipo de cambio que aplica en el país, ¿no? Conocida también como flotación sucia, ¿no? En la medida, digamos, que está ahí la mano de la autoridad cambiaria. En nuestro país, el Banco Central de Reserva. El mercado. Supongamos que el Banco Central de México establece un límite inferior de 0,05 dólares por peso mexicano y uno superior de 0,1 dólares por peso mexicano. Si el tipo de cambio se acerca al límite superior en un punto como el A,
el banco aumenta la oferta de peso mexicano para devaluarlo y provocar una caída en el tipo de cambio. Pero si el tipo de cambio baja hasta un punto como el B, el Banco Central decide disminuir la oferta de peso mexicano para revaluarlo y evitar que el tipo de cambio siga cayendo. Espero que el video te haya sido útil y te recomiendo ver el capítulo anterior para comprender. Hay que dar en cuenta que estas intervenciones no solamente se quedan ahí en el tipo de cambio, ¿no? Sino también que inciden en la tasa de interés. Y también el mismo tipo de cambio se ve influenciado por la inflación, ¿no? Que no se ha comentado en este caso, ¿no? Además, digamos que este tipo de cambio, cuando aumenta o disminuye, tiene una incidencia sobre los bienes y servicios, ¿no? Como estamos viendo en este momento en el país, ¿no? Por ahí siguen quejándose ahí de la alza del tipo de cambio, aun cuando por ahí ya bajó, pero sin embargo los bienes y servicios han quedado ahí, y mientras no se terminen de vender, siguen manteniendo ahí o siguen cotizándose con ese tipo de cambio elevado que hubo en algún momento. Vamos a repetir aquí estos conceptos que son la base para el resto del tratamiento que vamos a ver del tipo de cambio. Teniendo como base ya estos conceptos, ya podemos saber, digamos, los efectos que tiene sobre los distintos elementos de la economía en general y particularmente del gasto como componente del Producto Interno Bruto. En este video vamos a ver las diferentes opciones que tiene un país para manejar su tipo de cambio. Con un tipo de cambio flexible, el Banco Central no interviene y deja que el tipo de cambio varíe en el mercado para ser definido según la oferta y la demanda. En el capítulo pasado vimos cómo puede variar el tipo de cambio. Para este caso, con un tipo de cambio fijo, el Banco Central interviene en el mercado para evitar las variaciones y mantenerlo constante. Supongamos que en México el tipo de cambio tiende a subir por la apreciación del peso mexicano. Entonces el Banco Central de México procede a devaluarlo por medio de la compra de dólares con pesos mexicanos. Estos dólares van a las reservas internacionales y los pesos mexicanos quedan en el mercado. De esta manera, este exceso de moneda hace bajar su valor para evitar que el tipo de cambio suba y poder mantenerlo fijo. Si por el contrario el tipo de cambio tiende a bajar por la depreciación del peso mexicano, el Banco Central de México utiliza los dólares de sus reservas internacionales para comprar pesos mexicanos, sacarlos del mercado, disminuir su oferta y lograr revaluar la moneda. Esta es una forma de ver el tipo de cambio fijo, ¿no? Posiblemente se aplique, como describe acá el colega, se aplique en México, ¿no? Pero hay otra forma de ver el tipo de cambio fijo, ¿no? Donde por decreto se fija cuál va a ser el precio o tipo de cambio del dólar. Ha pasado en nuestro país por ahí con el llamado Mercado Único de Cambios o dólar MUC, en algún momento en la década del 80, en el gobierno aprista por ahí. Ha pasado en la economía argentina, cuando se fijó que un dólar es igual a un peso, o un peso es igual a un dólar. Y así tuvieron un tiempo, pero después cambiaron. Y así se logra evitar la caída del tipo de cambio y poder mantenerlo fijo. Y por último hay un tipo de cambio mixto entre fijo y flexible. Aquí el Banco Central deja fluctuar el tipo de cambio dentro de unas bandas, es decir, establece un límite superior y un límite inferior para intervenir en el mercado. Supongamos que el Banco Central de México establece un límite inferior de 0,05 dólares por peso mexicano y uno superior de 0,1 dólares por peso mexicano. Si el tipo de cambio se acerca al límite superior en un punto como el A,
el banco aumenta la oferta de peso mexicano para devaluarlo y provocar una caída en el tipo de cambio. Pero si el tipo de cambio baja hasta un punto como el B, el Banco Central decide disminuir la oferta de peso mexicano para revaluarlo y evitar que el tipo de cambio siga cayendo. Espero que el video te haya sido útil y te recomiendo ver el capítulo anterior para comprender mejor este tema. Ajá. Muy bien, gracias. Bien, no sé si hay un comentario de ustedes. Hay más temas sobre el tipo de cambio, ya lo veremos en la próxima clase, ¿no? No sé si en este momento tienen algún comentario, algo sobre los temas que hemos tratado, por favor, con todo gusto. ¿Qué me dice ahí? ¿Qué me dice ahí? Aarón, Cachi, Guaita, Humérez, González, Terrazas, al tiempo, había Terrazas, sí, el hombre que sale ahí con su logo especial, Ugarte también por aquí, y tenemos 3 más, dice por acá, vamos a ver quiénes son los 3 más. ¿Quiénes más? A ver, Ugarte, Terrazas, Enrique, Surco, Corimán, ya, qué bien, Corimán ya está por ahí, también Mayerly, muy bien. Bien, mientras de repente preparan una pregunta por ahí para poder coordinar, conversarlo, vamos a pasar la lista. Atento. A ver. A ver, compartimos la ventana o la pantalla ahí con ustedes. Bueno, ahí estamos. Entonces vamos con las... Oye, ¿cómo quedaron sus notas? ¿Cómo aprobaron o no? A ver, vamos a chismosear un ratito. No he visto, digamos, cómo quedaron en su examen, ¿no? Su promedio. Ya está bien, mira. También tenemos por acá un buen promedio. Acá en la evaluación 2, Cachi tiene casi 20, qué bien. Está fuerte, Cachi, qué bien. Por acá Calvo, bueno, creo que no asisten. Por acá Chauca, bueno, nunca le he visto. Flores de Lechuga tampoco, pero veo la mayoría muy bien. Veo muy bien y eso me alegra mucho. Y esperemos que sea cierto, que ustedes estén estudiando bastante. Aquí lo veo bajetón, como dicen, bajetón al amigo Constantino. ¿Qué pasa, Constantino? Tiene que mejorar de aquí adelante. Tenemos ahí dos evaluaciones y ahí, si no saca el 20, ya pues, ya podrías tener problemas en tu proceso académico. Guaita, que estaba por ahí, debe mejorar también. Ni qué decir aquí, Laime. Bueno, Laime nunca le he visto. Aparece con una nota ahí, pero no sé cómo. El sistema lo ha inventado, pero el caso de López, sí, Edgar de vez en cuando se acerca por acá. Molina, está bien. Por acá Palomino, Surco, muy bien, Surco. Terraza, está bien. Por ahí que también tenemos a Troncos, Ugarte, Humérez y acá el amigo Vargas que no tiene nada. Como decía un conductor de televisión, no tiene nada. Bueno, qué bien. Entonces tenemos ahí un 90% de aprobación y con notas altas. Eso quiere decir que andamos bien. Ahora, la lista, ¿no? Vamos a la lista. Vamos con la lista.
Ahora estamos veintitantos, ¿no? 26. Vamos con 26. Estamos en la sesión 11. Ahí está, miren. Efecto de un incremento del gasto público bajo el tipo de cambio flexible. Ahí está con el tema, ese es el tema del sílabo. Todo lo hacemos con el base del sílabo. Todo está fríamente calculado. Por defecto, faltos todos. Como le dije en la otra sacro, por defecto el sistema debe salir todo faltos. Y ya más bien nosotros le vamos agregando ahí lo que asisten. Pero acá curiosamente a todos le da el beneficio de la duda y lo pone presente, ¿no? Bueno, pues que sea así. Vamos a ver. Sofía Cachi. Sofía. Hola. Por ahí sonó algo. Presente, profe. Ya, gracias, gracias. Muy amable, gracias. Calvo. Nada. Cardeña. Algo suena por ahí, a ver. Voy a revisar ahí para ver de repente. Parece que hay un mensaje por ahí, vamos a ver. Bueno, es de Cachi, Cardeña no está. Cardeña no aparece por nada. Bueno, Cardeña no está. Corimanya. ¿Lo vi por ahí? Corimanya. Hola. Corimanya. Hola. No está. Miren, le he llamado como 20 veces. Centeno. Presente, profesor. Presente, Hola. profesor. Hola, Centeno, ¿cómo estás? Ahí te anulamos Presente, una faltita. profe. Ya, está bien. Ahí te anulamos una falta anterior ahí, para que sigas asistiendo y te animes y sigas ahí, ponle punche, ya, fuerza. Seguimos con Chauca. Estuvo asistiendo muy bien el primer mes, pero ya el segundo ha desaparecido Chauca. Averigüen, por favor, delegados, si les pasa algo acá a los muchachos. Flores, nada. González, Carlos. Presente, profesor. Muy amable, gracias. Siempre presente. Carlitos Enrique González. Bien, gracias. Constantino, lo vimos por ahí. Hola. Constantino. Presente, profesor. Gracias. Ahí te justificamos una inasistencia anterior para que sigas ahí asistiendo con fuerza. Adelante. Gracias, profesor. Gracias. Sí he asistido, si no faltaba responder la lista. Ya. Sí, profe. Ya. Gracias. Gracias. Guaita. Presente, profesor. Oye, Guaita, no puedes tener tanta inasistencia, te voy a borrar 3 ahí ya, mira, 3, ya, con eso es para animarte, pues que sigas adelante. ¿Qué me dice? Ajá, gracias. ¿Qué me dice ahí Laime? ¿Laime está? ¿Laime? No está Laime. No sé cómo tiene una asistencia por ahí. Vamos con López, Edgar López. No lo vemos ya. Estuvo por ahí, asistió en algunas al inicio, pero después desapareció. Molina. También se está alejando Molina. ¿Qué pasa? Mayerly Palomino. A veces se escribe, vamos a ver si está por ahí. Corimaya me dice que está acá. Corimaya, gracias Corimaya. A ver, ahorita te corregimos, pero Mayerly no aparece. Entonces vamos a Corimaya, ¿no? Corimaya. Ahí te estoy corrigiendo, ¿eh? Correcto. Y ya estábamos más abajo, ¿no? Con Mayerly, que no está. Surco. Nuestro delegado Surco Llanos. Presente, Cristian. profesor, presente.
Gracias, qué buena voz, hombre. Hoy tú tienes que incursionar en la locución, ¿no? Ahí la haces, estoy seguro, y bien firme. Y sigue con tu carrera de economista. Terrazas. Presente, profesor. Ok, gracias, muy amable. Gracias. Troncos. Aarón, Troncos. Presente, profesor. También siempre nos acompaña y participa. Qué bien, qué gusto. Ugarte, igualmente, siempre está ahí en los grandes acontecimientos académicos. Ugarte. Creo que me equivoqué, pero yo le he visto por ahí. Ugarte. A ver, parece que alguien se está reportando. Ajá, ya, Ugarte. Presente bonita, ¿no? Presente bonita, yo no sé qué quiere decir Ugarte. Ya, Ugarte. Ahí está presente, gracias. Humeres. Profesor Palomino también. ¿Cómo? Presente, profesor. ¿Quién? ¿Humeres? Sí, profe, presente. Gracias, muy amable. Vargas no está. Hay una señorita que habló ahorita, parece que... ¿Quién es? ¿Me reitera? Sí, profesor, yo no es funcionaba mi audio hace rato. Palomino, ¿no? Palomino Sí, Ayala, Palomino. Profesor. Ya, correcto, gracias. Sí, pues yo te había visto. Ya está bien, no hay problema, ahí te estoy corrigiendo, mira, ahí está. Mira, a ver, te estamos corrigiendo, y por eso que... Gracias, para que profesor. vean que tus asistencias están ahí, son reales, gracias a ti y a todos tus compañeros ahí. Bien, entonces vamos a actualizamos esto. Actualizar, ¡pum! Ya está. Y nos vamos acá arriba. A ver. Bien. Creo que, a ver, ¿alguna pregunta, algún comentario? No hay. Si no hay pregunta, comentario, quiere decir que todo ha estado claro, preciso, contundente, ¿no? Aun cuando ya ese tema del PBI hemos venido pues viendo más de una vez, pero es un tema de siempre. El PBI es un tema de siempre. Y como tal, siempre hay muchas cosas positivas, pero también la otra parte, ¿no? La parte negativa en que la informalidad no tiene en cuenta las actividades informales, caseras, y hay mucha actividad en nuestro país, actividades caseras, ¿no? Actividades caseras, domiciliarias, ¿no? El sistema no lo viene tomando en cuenta, pero eso no solamente sucede acá en el Perú, sino en todo el mundo, ¿no? Pero seguramente a medida que avanzamos en progreso, en tecnología, se irá mejorando esa parte para tener un PBI más exacto. Ya no digo real porque es real, es más bien el que no tiene en cuenta la inflación y por ahí nos puede tender a equivocarnos. Un PBI queremos más exacto del acontecer productivo, de consumo y de inversión que se lleva a cabo en el país. Bien, lo dejamos ahí. Gracias. Buenas noches.